Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical en esta mañana y vamos a ir al libro de Proverbios. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Proverbios y el día de hoy seguimos hablando sobre la ira y el enojo, pero esa es la segunda parte. Proverbios 27:4, para partir de este pasaje, hay muchos versículos sobre el enojo y la ira, pero Proverbios 27:4 es crucial. Cruel es la ira, y un poquito más adelante hablaremos sobre esa palabra. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por poder reunirnos en tu nombre. Pido que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé luz, nos ayude a poder ver con claridad lo serio, peligroso que es el enojo y la ira. Si hay enojo en nuestras vidas, podamos llevarlo a ti, podamos trabajarlo correctamente siguiendo tu palabra y dando testimonio de la nueva vida que tú nos has dado. Personas que tienen dominio propio, que controlan sus emociones y sus emociones no los controlan a ellos. Entiendo que solamente tú, Cristo, puedes hacer esta obra en nuestro corazón, esta transformación. Ayúdanos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hablamos sobre el enojo y la ira, y la semana pasada definimos primero lo que es el enojo y la ira. ¿Alguien recuerda la diferencia? ¿Enojo, ira es lo mismo? ¿Alguien recuerda un poquito? Cuando alguien está enojado, cuando alguien está airado, no necesariamente es lo mismo, pero sí van como juntos. Dijimos que el enojo es la emoción inicial, la reacción inicial ante algo que una persona percibe como injusto, amenazante o dañino. Algo que parece que me va a hacer daño, mi respuesta primera es enojarme. Si veo que un carro se atraviesa y pone en riesgo mi vida, entonces puede ser que yo me voy a enojar de inmediato. O si alguien me levanta la voz y me siento amenazado, pues la respuesta inicial es el enojo. Pero conectado con eso, pues está la ira, que va conectado con el enojo, pero no es lo mismo. La ira es el fruto, es el resultado, es lo que ocurre cuando el enojo es alimentado, cuando el enojo se prolonga más tiempo del necesario y cuando el enojo se pone intenso. Podríamos comparar el enojo con una chispa de fuego y la ira como el incendio que fue provocado por el enojo. Entonces el enojo, si no lo controlamos a tiempo, sí se desborda y puede causar mucho daño. También dijimos la semana pasada que enojo e ira, ambos, no necesariamente son pecados, pueden convertirse en pecados. Dios mismo tiene enojo y Dios mismo tiene ira. Dice Salmos que Él está airado con el pecador todos los días. Y también Juan dice que el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesucristo mismo se enojó, mostró su indignación en el templo, volcó las mesas de los cambistas, habían convertido el templo en un mercado, en una cueva de ladrones y había mucha corrupción. Entonces, ¿en qué momento el enojo se vuelve pecaminoso, la ira se vuelve pecaminoso? Bueno, la clave está en qué es lo que provocó el enojo. ¿Qué es lo que provocó la ira? Si mi enojo es porque se dañó mi honor, yo me siento ofendido, entonces lo más probable es que siempre es algo pecaminoso. Si yo me enojo porque no me dieron a mí el primer lugar cuando íbamos a comer y eso me enojó, pues claro que es un enojo pecaminoso. Pero cuando mi enojo está provocado por el honor de Dios, alguien está hablando blasfemias en contra de Dios, o pensemos un poquito en Estados Unidos, se registran más abortos que nacimientos. Si saber esas cosas no me enoja, hay un problema allí. Hay cosas que sí deberían de enojarnos, ¿no? Entonces, pero lo que hace la diferencia es
qué provocó el enojo, y aún un enojo que es correcto se puede convertir pecaminoso si no se trabaja correctamente, se puede desviar. También dijimos la semana pasada, nos enojamos, ¿por qué razón? Alguien que se enoja le preguntamos, ¿pero por qué te enojas? Y a veces no se sabe qué responder. Tenemos que ir a la raíz, como a un diagnóstico. ¿Por qué usted y yo nos enojamos? Proverbios marca 3 causas, puede haber más. Nos enojamos por orgullo, porque tenemos la tendencia a creer que usted y yo somos las personas más importantes del mundo. Yo tengo que ir primero, lo que yo pienso es mejor, mi imagen va primero, yo soy más importante que los demás, yo sé más que los demás, entonces me enojo por cualquier cosa que es contraria a mi persona. No me enojo en realidad porque a otro le dieron un premio o le dieron un bono en el trabajo o porque reconocieron a otra persona, pero nos enojamos porque yo siento que yo merecía el premio que le dieron a otra persona, ¿no? Hace no mucho en mi trabajo entregamos unas tarjetas de regalo de Amazon de 500 pesos y una persona se enojó un poquito. No dijimos nada, pero ¿por qué se enojó? Porque no se lo dieron a esa persona y esa persona creía que ella había hecho un mejor trabajo que todos los demás, ¿no? Lo mismo pasa cuando éramos niños. Le daban a otro niño algo, yo quería eso, y nos enojamos, nos peleamos, o yo iba primero y nos enojamos porque creemos que nosotros somos los más importantes. También nos enojamos por cuestiones de control. De nuevo, todo está enfocado en el yo. Cuando yo creo que se tienen que hacer las cosas, quien tiene que estar incluido y las cosas no se hacen como yo digo, tenemos la tendencia a enojarnos. Vamos a hacer una construcción en la iglesia o cualquier tema, cualquier propuesta, una comida, a ver qué comemos, hermanos. Y todos dicen, no, pues carne asada. Y uno dice, ¿por qué no hacemos un pozole? Y como que la mayoría nos inclinamos y el que quería pozole se enojó y no vino. Como, pues, ¿por qué? Pues porque no se hicieron las cosas, está acostumbrado a que siempre se hagan las cosas como él diga, que se sigan sus planes. Entonces, tenemos un problema allí. Hay gente que se enoja porque ahora ya eres amigo de otra persona también. Solo, no, como que si fuera un círculo cerrado y ahora ya le estás hablando a esta persona, ya no puede ser mi amigo. Como cuando alguien se sale de los planes, como que nos enojamos también. También nos enojamos por miedo a que descubran nuestros pecados escondidos. Cuando alguien me acusa de ser mentiroso o alguien me acusa de ladrón, y si es verdad y yo no lo quiero reconocer, ¿sabe cuál es nuestra respuesta constante? Enojarnos. Como me estás diciendo mentiroso, y usted y yo en el interior sabemos que es verdad. Nos acusaron de haber robado algo en la empresa, unas cuentas mal hechas, y sabemos que es verdad. Pero si no queremos arrepentirnos, si no queremos confesar pecado, la tendencia va a ser a enojarnos. Y la persona que terminó reprendiéndonos o exhortándonos, a veces nos enojamos tanto que hacemos ver como que si esa persona fuera el agresor. Y el que hizo algo malo sale como, pobrecito, abusaron de él o le hablaron muy fuerte, ¿no? Nos enojamos por miedo. Cuando te acusan por pecado, que es verdad, la pregunta es, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionaban los fariseos cuando Jesús les decía la verdad? Se enojaban mucho. Varias ocasiones intentaron hasta matarlo en ese mismo momento. Querían desbarrancarlo en en otra ocasión agarran piedras para apedrearlo, ¿no? Porque les decía la verdad y la respuesta era enojo. Pero el día de hoy, bueno, lo anterior que vimos la semana pasada fue como un diagnóstico de dónde viene el enojo, de dónde viene la ira. Lo que queremos ver el día de hoy primero es a dónde lleva el enojo y la ira. ¿Cuáles son sus frutos? Ok, se produjo por esto, ahora, ¿cuáles son las consecuencias primero? Y tenemos varias de ellas. El enojo y la ira, primeramente, destruyen y dividen todas aquellas cosas que Dios construye, que Dios une. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas. Y la palabra que se usa aquí para promover significa agitar, provocar, encender. Y eso es importante porque un hombre enojón, un hombre iracundo, no solamente encuentra
problemas y conflictos. El punto de Proverbios es que Él es el que genera los conflictos. Él los produce, es un promotor de división. A donde quiera que va, siempre algo se va a prender, siempre algo se va a salir de control. El enojo, entonces, lo que hace es dividir y destruir en todas partes. Proverbios 17:14 tiene un ejemplo muy claro. Ven que Proverbios constantemente usa ejemplos sencillos para que entendamos. Proverbios 17:14 dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Dice que el que comienza la discordia, es decir, el hombre enojón, el hombre iracundo, es como quien suelta las aguas. ¿Y a qué se refiere la Biblia con soltar las aguas? Bueno, en el antiguo Israel, en el aspecto agrícola, soltar las aguas de una represa o de un canal era algo que todos entendían. Piense usted un poco, una vez que un río llueve demasiado y empieza a desbordarse, pregunta: ¿quién puede detener ese río? Nadie ya. O una represa se llena tanto de agua, o alguien abrió un canal, o alguien quitó unas piedras que bloqueaban allí. ¿Cómo puedes detener ese río? Hace algunos años hay un poblado aquí en Jalisco, San Gabriel se llama. Tenemos amigos, una iglesia bautista allí. Está junto a un canal, pero llovió tanto que el río se desbordó y traía troncos y inundó toda la iglesia. Gente murió, porque una vez que las aguas se desbordan, ya no puedes detenerlas. Y el punto de Proverbios es: mira, hay un momento en el que el hombre enojón, el hombre iracundo, hay un punto en el que todavía se puede detener, en el que todavía puede razonar y decir: a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver, mejor hay que bajarle aquí. Antes que se digan las palabras, antes de que tome una decisión, antes de que el agua esté a punto de desbordarse. Pero una vez que el iracundo y el hombre enojón empieza a hablar y se empieza a soltar, es como un canal, como un río, ya se desborda. Y las palabras que alguien dice lleno de ira, ya no las puedes revertir. Ya no puedes no decirlas. Las dijiste, las soltaste, y las consecuencias van a ser fuertes. Las acusaciones que alguien dijo en contra de una persona, puedes pedir perdón, pero ya van a quedar ahí marcadas. Los golpes aún que alguien da, y me refiero no solamente golpes emocionales, pero aún golpes físicos que alguien da enojado, ya no se pueden revertir. Ya queda una marca en el corazón y a veces hasta en el cuerpo. Relaciones que se fracturaron, se dañaron, se dijeron cosas cuando estabas enojado. Puede haber perdón, puede haber arrepentimiento, restauración, pero llega al punto en el que el enojo deja consecuencias que ya no se pueden borrar. Lo vemos en los matrimonios, lo vemos en los hijos que crecieron en hogares donde el enojo era algo de siempre, iglesias que se dividen no por diferencias doctrinales bien graves, pero iglesias que se dividieron por personas llenas de ira que no se trató de manera correcta. Y Proverbios 29:22 también agrega: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca, y hablaremos de este versículo un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del enojo y de la ira? Que destruye matrimonios, destruye iglesias, daña la comunión que tienes con otro hermano, que eran buenos amigos, y por un momento de ira, de enojo, empezó alguien a decir cosas que no debería de decir. Es como un río, se desbordó. ¿Cómo lo detienes? Una vez que el enojo se suelta y el hombre empieza a hablar y hablar y hablar, y si el otro le responde igual, vamos a acabar muy mal y con muchos problemas muy severos. Carlos Spurgeon, él decía, y eso es interesante, que hay personas cuya presencia en la comunidad es como tener una vela encendida en un granero lleno de paja. No importa cuánto cuidado tengan todos los demás, siempre hay un riesgo con esa persona de que en cualquier momento va a decir algo. ¿No le ha pasado eso en reuniones familiares, aún en su propia casa, en iglesias, que hay una persona que se enoja de todo, y estamos esperando el momento, a ver en qué momento dice algo incorrecto? A ver, se va a enojar, ya no lo provoquen, porque esta fiesta se va a arruinar, como esta reunión se va a amargar, porque esta persona ya
Déjenlo pasar primero, porque si no ya saben cómo se pone. Entonces, ¿qué hace el enojo? Destruye, divide. Pero también el enojo, número 2, letra B, es contagioso. Estamos hablando de las consecuencias del enojo. Nadie se destruye solo. Una de las consecuencias es que contagia a otras personas. Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas, no te relaciones con el iracundo. Aléjate de él, dice Proverbios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y le llama hombre de enojos y después dice, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El iracundo, el hombre que tiene problemas severos con enojo e ira, no solo se destruye solo, pero lamentablemente está dándole ejemplo a otras personas para que sigan su propio ejemplo. Proverbios dice, no te juntes con él, no sea que aprendas. Y la palabra aprender es, no sea que te familiarices, te acostumbres o veas el enojo de otro y lo lleves a tu interior. Cuando hay enojo constante en un hogar, sabe que ese ambiente de enojo se siente después normal. Y después lo grave es que se reproduce después. No es así en todos los hogares, pero en muchos hogares donde hubo un papá bien enojón, bien regañón, que se enojaba por todo y aventaba cosas y gritaba, no sería nada raro que después uno de los hijos o una de las hijas aprenda y cría a su familia del mismo modo. No sería nada extraño que aquella mamá, que los hijos hacían una travesura y los medio mataba porque se enojaba demasiado. No sería nada raro que alguno de sus hijos o hijas siga la misma conducta. Eso tiene consecuencias. Entonces se imita, se aprende, como que se copia el mismo patrón. Eso no es como que obligatorio, porque gracias a Dios muchos hogares cristianos el día de hoy que están en paz tuvieron hogares muy pesados, tuvieron padres muy agresivos y muy llenos de ira, y ese patrón se puede romper. Cristo lo puede hacer. Pero familias que crecieron así, después el muchacho cuando se casa termina siendo, todo le molesta, todo le enoja. Entonces tener cuidado con cómo vivimos en casa, porque una consecuencia del enojo es que el iracundo no se daña él solo, termina contagiando a otras personas. El enojo que no se trata bien, que no se resuelve, se va a transmitir a otros. Y empezamos a creer que eso es normal. Empezamos a creer, bueno, ni modo, pues hay que acostumbrarnos. No es así, hay que ponerle un freno. Otra consecuencia del enojo es que el enojo abre puertas que después ya no se pueden cerrar. Proverbios 29, 22 dice así. Proverbios 29, 22, el hombre iracundo, el hombre furioso muchas veces peca. Muchas veces peca. Allí está el enfoque. Muchas veces, hay que poner atención ahí. No dice que el hombre furioso puede pecar. Tampoco dice que el hombre iracundo a veces peca. Dice que muchas veces peca. ¿Y esto qué es? Se crea un patrón, como un resultado que es consistente. El enojo descontrolado no se queda en que una persona se enojó una vez y ya, se compuso. El hombre enojón, la mujer iracunda, muchas veces peca. El enojo lo que va a hacer es empujarte a otros pecados más. Otras versiones de la Biblia, de hecho, traducen este versículo que el hombre iracundo comete toda clase de pecados, y otra versión dice acumula delitos, y otra versión dice abunda en transgresiones. ¿Qué es el punto? Que el enojo, hermanos, no se queda solamente en el enojo, te va a llevar a otros pecados más. Es una puerta, el enojo es como una puerta que una vez que se abre, deja entrar otros pecados que el hombre no había considerado. En el momento de la ira, la boca dice cosas que no diría cuando no está enojado. En el momento de la ira, estoy muy enojado por algo, voy a acusar de cosas que no son justas.
En el momento de la ira voy a soltar palabras que van a herir a mi esposa, a quien amo y hemos estado juntos por 25 años. Pero en un momento corto de ira yo puedo decirle cosas muy pesadas. Puedo herir a mis hijas de maneras terribles, a otros hermanos. Puedo sacar heridas de hace 10 años y causar nuevas heridas. Y el problema, repito, es que una vez que decimos las palabras ya no las puedes borrar. Y Proverbios dice que hay palabras que son como, haz de cuenta que hayas sacado una espada y se la entierras a otra persona. Hay palabras que son así, cortan y dejan cicatrices, pero no son solo palabras. El enojo abre puertas a otros pecados que no querías. El enojo lo que hace es nublar el juicio y hace que tomemos decisiones que en un estado normal, coherente, consciente, de dominio, no habríamos tomado. El enojo hace que tomemos decisiones sobre el matrimonio, los hijos, dinero, relaciones. Por ejemplo, cuando alguien está enojado, podría en 10 segundos tomar una decisión basada en la ira y sufrir las consecuencias por 10 años. En un momento de enojo, alguien podría decirle a su hijo o a su hija, agarre sus cosas y lárguese de aquí. No lo quiero volver a ver. Imagínate al día siguiente o a la semana que viene, porque alguien estaba muy enojado. O al revés, el hijo se enojó demasiado por una cosa que a veces ni tenía tanto sentido y enojado se va de la casa. No los quiero volver a ver, ojalá te mueras. Eso no estamos hablando de cosas que no suceden. Sabemos de personas que han vivido así. O en un momento de ira alguien renuncia al trabajo, así nada más. Se enojaron por algo, cualquier cosa, las utilidades no era lo que quería, lo que pensaba, o no sé, le rebajaron algo porque llegó tarde, se enojaron, discutieron y alguien se va en ese mismo momento. Pues ahí está tu trabajo. O el patrón lo corre así nada más, por un momento de ira. Y las consecuencias pueden ser muy desastrosas, ¿no? A pelearse a golpes. Sabe que es muy común ya. 2 personas manejando se bajan y se agarran a golpes a media calle. ¿Por qué? Oye, pues solamente era... Pues se metió, pues ni modo, mal. O le ganaron el lugar de estacionamiento y gente terminó golpeándose y los videos ahí están, todo el mundo viendo cómo se agarraron a golpes las personas allí a plena calle. Hay personas que en un momento de ira por un problema matrimonial, por un momento de ira van y encuentran a otra mujer o a otra persona y cometen pecados sexuales que los marcó ya de por vida. Hay gente que muy enojada acelera y termina teniendo un accidente, atropellando a alguien, quitando su propia vida. ¿Recuerdan a José y sus hermanos? Dice la Biblia que lo aborrecían. Cuando él les contaba sus sueños, dice que ellos no toleraban aguantarlo y no podían hablarle pacíficamente. Y en una ocasión, pues pasan ahí los ismaelitas, comerciantes, y dijeron, pues hay que venderlo como esclavo. Y así de fácil agarran a su hermano y lo venden como si fuera un esclavo. Es su propia sangre, es el hermanito, no el menor, pero es el amado de papá. Le tienen tanta envidia, tanto coraje, y en un momento de ira lo venden. El enojo, hermanos, reduce tu mente y mi mente y se enfoca solo en el aquí y en el ahora. Deja de pensar en mañana, deja de pensar en la semana pasada, deja de pensar en los nietos, deja de pensar en que hay pagos que hacer, deja de pensar que, no sé, que has trabajado tantos años por construir una relación. El enojo hace que te enfoques aquí y dejes de pensar en lo eterno y produce decisiones que a veces son irreversibles y con una velocidad que no te da tiempo ni de pensar. Nunca tome decisiones enojado porque va a tomar malas decisiones financieras, matrimoniales, con los hijos y puede verse afectado severamente. Jonathan Edwards escribió que las pasiones que no son gobernadas son como un caballo sin freno. Van a llevar al jinete a lugares donde el jinete no habría ido caminando nunca y lo van a llevar a una velocidad que no le dan tiempo al jinete ni de bajarse. El enojo hace eso. Te lleva donde no querías y lamentablemente a veces sucede todo así rápido. Nos descontrolamos. Y el enojo también abre la puerta a la amargura. Hebreos 12:15 nos advierte severamente, mirad bien que ninguna raíz de amargura ahí empiece, y raíz, porque empieza
a verse ahí brotando y produce muchas cosas y por ella muchos sean contaminados. El enojo, hermanos, que no se resuelve, no desaparece, se transforma, se vuelve resentimiento y después amargura, se acomoda en el corazón y empieza a echar raíces que crecen de manera invisible, pero da fruto que contamina todo. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Te va a llevar a otros pecados. El iracundo muchas veces peca, te va a llevar a problemas con la iglesia, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo, por no tener el control de la ira. Otra consecuencia es que el enojo puede terminar en muerte, y eso es preocupante. Muerte emocional, separación, pero aún hasta muerte física. Proverbios 27:4, cruel es la ira. Cruel es la ira e impetuoso el furor. Quiero hablar un minuto sobre esta palabra cruel porque es muy importante. La palabra cruel es la ira. Crueldad, la palabra cruel aquí habla de ferocidad, habla de una dureza extrema e implacable. Una clase de dureza, de maldad, de resentimiento que no tiene misericordia y no tiene compasión. Es una clase de maldad, una violencia brutal y una indiferencia total hacia el sufrimiento de otros. Esta palabra cruel que se usa aquí habla de la ferocidad que tiene un animal por matar, desgarrar a otro animal sin ninguna piedad. Usted no vería a un animal salvaje que se va a devorar a otro teniendo piedad y teniendo delicadeza. Él desgarra. Con las garras, con los dientes, hace pedazos, arranca piernas. No sé si ha visto videos de leones viniendo sobre una cebra pequeña, sobre una cría, arrancan, así sin ninguna misericordia. La misma palabra crueldad se refiere a la brutalidad de guerreros que no tomaban prisioneros, más bien sin misericordia, cortan cabezas, matan a uno y a otro. No quieren prisioneros, quieren matar, quieren hacer mucho daño. De hecho, en la literatura bíblica se asocia con los asirios. No sé si has escuchado de los asirios, los ninivitas. Eran tan crueles que apilaron en una ocasión una montaña de cabezas de sus enemigos. Y de hecho la historia dice que muchos pueblos, cuando venían los asirios, se rendían de inmediato, ni siquiera intentaban luchar. Sabían que los asirios eran tan perversos, tan crueles, sin misericordia, que se rendían en automático. No es en balde que Jonás no quería ir a Nínive. No es en balde que Jonás quería que Nínive fuera destruido, ¿no? Sí, hay una parte que él tiene que trabajar con su orgullo y entender los planes y la soberanía y la gracia de Dios, pero los asirios eran gente muy, muy malvada. Pero entonces, ¿cuál es el punto? Que Proverbios dice que la ira es como esa crueldad. El primer homicidio en toda la historia de la humanidad fue causada por el enojo de Caín. Se enoja porque las cosas no salen como él quería y mató a su hermano. Pero de hecho, antes de que Caín matara a su hermano, Dios confronta a Caín y le dice, mira Caín, el pecado está a la puerta. Y todavía le da una advertencia. Y el pecado está a la puerta y eso es el enojo. El enojo ahí está, la ira allí está. Y detrás de esa puerta, detrás de ese enojo está algo peor. Caín no escucha la advertencia y Abel murió. Ahí tienes el primer asesinato entre hermanos. Amán, que vimos la semana pasada en Esther, construye una horca de 23 metros para colgar a Mardoqueo y él terminó colgado en esa misma horca. Su odio, su ira terminan en su propia muerte. Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén para eliminar a uno solo. El hombre está tan lleno de furia, envidia, no puede consentir que haya un rey de los judíos y manda matar a todos los bebés en búsqueda de uno. Absalón está lleno de ira hacia su propio hermano Amón porque Amón violó a Tamar y se guardó el enojo por 2 años. Y en su momento mata a su propio hermano y se convirtió en un caos el reino. El mismo Absalón está persiguiendo a su padre David para matarlo y el mismo Absalón queda colgado del cabello, lo atraviesan con
flechas, el enojo, la ira guardada por 2 años, termina en caos y muerte para varios, ¿no? Y sabe que esto no estamos hablando de personas súper malvadas, estamos hablando de gente normal. Podría ser usted, podría ser yo. Gente que se enojó por alguna cosa. Hay un caso real en Estados Unidos en el siglo XIX. 2 familias, la familia Hatfield y la familia McCoy. No está muy claro cómo empezó el problema, pero tuvieron una discusión sobre un cerdo robado en 1878. Un cerdo robado. Las 2 familias empezaron a discutir. Lo que sucedió es que después de allí 12 años, ataques, represalias, por lo menos 12 vidas se perdieron por un cerdo robado. 2 familias marcadas por generaciones. Nadie al principio pensó que un cerdo terminaría con 12 muertos. Pero es la verdad. Hay asesinatos el día de hoy por alguien lleno de ira. Tenía una pistola en la mano y enojado hizo cosas que no creyó que haría. Pero así funciona el enojo. Repito, es como esas aguas que se sueltan, Proverbios 17:14, como quien suelta las aguas y ya no hay control. Jesús mismo habló de esto. Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, será culpable de asesinato. No ocupas matar a alguien para ser culpable de asesinato. Con que te enojes así, que estés lleno de ira, llames a tu hermano inútil, insensato, no sirves para nada, fatuo. Y Jesús acusa no al que mata, pero al que se enoja, porque Jesús se enfoca en lo que está adentro del corazón. Y sabe que es algo grave, que Jesús dice, no ocupas matar a alguien para ser culpable de asesinato. Con que lo hayas tenido en tu corazón, porque Jesús entiende una cosa, está en tu corazón, y si en ese momento hubieras tenido un cuchillo y la persona hubiera estado enfrente de ti, lo único que te hacía falta era la oportunidad. Si la hubieras tenido, hubieras matado. ¿Ve usted qué tan serio y severo es el enojo? La ira puede llevar a consecuencias desastrosas. Pero antes del siguiente punto, que es cómo vencer el enojo y la ira, ¿alguien quiere compartir algo, preguntar algo, agregar algo, algún otro versículo? Esa escuela dominical, en teoría, deberíamos poder compartir, pero yo avanzo y avanzo. Hermano Rubén, por favor. Yo me acordé de eso de robar por un cerdo. Sí. Aquí hay una historia o un dicho que decía que por un manojo de rastrojo se acabaron 2 familias. Un manojo de rastrojo es lo que cortan para después darles a los animales. Pero uno se robó uno y empezaron las contiendas y 2 familias, dice, se acabaron. Sí. Y son... También me estaba acordando cuando empezó el estudio, cuando dice que a veces porque, bueno, dice bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan, diga toda clase de maldad, mintiendo. Sí. ¿Verdad? Otro que me acordé es Salmo 141:3, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Sí. Ahorita vamos a hablar de esto, de la blanda respuesta y quita la ira. Y el fondo es, solo el Señor nos puede ayudar a tener ese dominio propio, de guardar la boca, ¿no? Porque si no, terminamos en un desastre. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ok, vamos a la siguiente sección, a ver cómo nos va de tiempo. ¿Cómo se vence el enojo y la ira? Bueno, la Biblia, hermanos, nunca señala culpa, nunca da un diagnóstico malo sin darnos también una salida. Nos dice, mira, el enojo puede hacer esto, esto y esto y esto. Dice esto de tu corazón, pero la Biblia también siempre nos da una respuesta, una salida. ¿Y qué es lo que dice Proverbios? No nos da una técnica, no nos da 5 pasos para vencer el enojo y la ira, ¿no? La guía práctica para vencer el enojo y la ira, no. La Biblia más bien habla de una transformación en el corazón. No se trata de que, bueno, ya voy a tomar sesiones para controlar mi enojo.
en la Biblia apunta a la verdadera raíz, que es el corazón. Si no hay una transformación allí, puedes intentar dominar tu ira y tu enojo, pero vas a volver a recaer en lo mismo otra vez. Pero ¿qué dice Proverbios? Bueno, vamos con una parte práctica y cerramos con Cristo. El dominio propio. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, pues es mejor que el que toma una ciudad. Ese versículo es muy importante y lo que presenta choca con la cultura, no solamente la nuestra, pero la del antiguo Israel. Leo de nuevo, mejor es el que tarda en airarse. Esa persona es mejor que el fuerte. Mejor, más vale el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, el que agarra sus emociones y las tiene bajo control, es mejor que el que toma una ciudad. En la antigüedad, la persona, el ideal de un hombre, de un varón, era el guerrero, era el que dominaba bien la espada, la lanza, la jabalina, el que había matado a muchos, el de los valientes de David, que se para en un campo de lentejas y lo defiende, el que se mete a un pozo con un gigante y lo mata. Ese era como el ideal del varón, pero Proverbios, de hecho, pone de cabeza todo. Dice, no, ¿sabes quién es el mero fuerte? El que tiene dominio propio, el que no se deja llevar por sus emociones ni por su ira, el que tarda en airarse, el que domina, el que controla, el que gobierna su propio espíritu, tiene más autoridad que el general que gobernó un ejército. El sabio, hermanos, no es la persona que no siente ira. El sabio es aquella persona que la gobierna, que no permite que su ira y su enojo tomen el mando, tomen el control, que lo gobiernen a él. Y Proverbios tampoco habla de que del hombre dominar la ira no es como que te la tragues, como que la tengo aquí, me la voy a pasar y ni modo, me voy a aguantar. No es eso. Dominio propio no es como solo aguantarte y ni modo. Porque si fuera así, sería, imagínense, una olla de presión y más y más y más y más presión, llega el momento que explota. Dominio propio no es solamente como pasarte el enojo y la ira y mañana me voy a sentir mejor, no. El dominio propio es algo consciente, es algo intencional, es un ejercicio de autoridad en la vida interior y veremos al final que eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Pero ¿cómo se vence el enojo, la ira con dominio propio? Proverbios también habla de la blanda respuesta que quita la ira, la blanda respuesta como un poder real. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta, la palabra áspera hace subir el furor, pero vea el contraste, la blanda respuesta quita la ira, y la palabra blanda usada aquí es la palabra suave, tierna, gentil. Esto no es debilidad, no deberíamos de confundir una blanda respuesta con alguien que es amable, así bien tranquilo, bien relajado, débil. No, para nada. De hecho, la blanda respuesta viene de alguien bien gobernado, de alguien que tiene dominio propio, de alguien que ya pasó el filtro del dominio propio y ahora puede hablar con sabiduría, hablar lo que es correcto, y esa palabra blanda, suave, tierna, sabia, tiene el potencial de quitar la ira, de hacer retroceder la ira. La palabra quitar es como hacerla para atrás, como darle reversa. Y la blanda respuesta parece suave, pero es más bien sabia. Y el contraste de nuevo, la palabra áspera hace subir el furor, sube, escala, asciende, como un fuego que se le echa más y más leña. La palabra áspera aumenta el conflicto, mantiene el conflicto, lo hace más grande. Y una vez que el furor sube, es más difícil bajarlo que haberlo prevenido. ¿Cómo se vence la ira? Necesitas dominio propio, y ese solamente viene del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a controlar nuestra boca. Alguien nos está hablando fuerte, severamente, cosas que nos están hiriendo. Necesitas hacer lo opuesto, gobernado por el Espíritu Santo, dar una respuesta sabia, no responder del mismo modo que te están hablando. Alguien empieza a hablar ofensas, si usted se pone a hablar ofensas, vamos a acabar muy mal.
¿Qué más hacemos? Pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11, la discreción del hombre lo que hace es detener su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Note, Proverbios dice que es honra para un hombre pasar por alto la ofensa. En Israel, en tiempos bíblicos, la cultura del honor era algo muy, muy grande. Ser deshonrado públicamente era una de las peores cosas que le podía pasar a un hombre. Que tu nombre fuera manchado era algo malo. Proverbios dice que el acto de absorber una ofensa sin responder es un acto muy honorable. Como eso es de caballeros. Eso es de alguien, es como diplomático. Esta persona es una persona muy, muy respetada. Porque recibe el daño, recibe la ofensa, tiene dominio propio, sabe qué responder y entiende, no es necesario que yo responda a esta ofensa del mismo modo. Esa es una persona de honor en la palabra de Dios. Tiene la capacidad de leer la situación y tiene la capacidad de detenerse, de alargar, de extender. Y la idea es que pone un espacio. Recibí una ofensa, sí me están calentando la cabeza, sí me siento enojado, pero el hombre sabio pone en medio un espacio entre lo que siente y lo que va a hacer y lo que va a responder. Y después, dirigido por Dios, entiende, pues no necesito responder del mismo modo. Esa persona, decía el hermano, bienaventurados sois cuando te persigan, maldigan, digan cosas de ti mintiendo. Allí en Mateo no lo dice, pero se entiende que esa es una persona que lleva todo eso a Dios, por eso es bienaventurado. Le está describiendo a un convertido, está describiendo al Hijo de Dios que recibe todo eso, pero sabe cómo trabajarlo y pasa por alto la ofensa, decide no responder. Y ahora, uno es blanda respuesta y otro es pasar la ofensa. Uno dice, uno tiene que ver con lo que dices y otro tiene que ver con no decir nada. Llevarlo delante del Señor no significa que vas a tolerar pecado o algo, es otro tema, pero el amor cubre todas las faltas, dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor sí ve la ofensa, sí ve una agresión real, pero decide, basado en amor, cubrirla, absorberla en vez de exponerla. La capacidad de una persona de pasar por alto la ofensa no es que seas cobarde, es el amor funcionando como tiene que funcionar. Y en Proverbios eso es honra. Hay otros casos en los que no puedes pasar por alto la ofensa, tienes que hablar, tienes que señalar. Pero aquí estamos hablando del iracundo, del que te acusa. El sabio aprende a leer, aprende a discernir. ¿Sabes qué? Yo no voy a responder a esto. Yo no tengo necesidad de hablar. Veía hace un tiempo un video de MacArthur en el que le habían estado haciendo muchas acusaciones muy graves y le preguntaron, ¿por qué no te defiendes? Dijo, no necesito defenderme, como el Señor ve por mí, el Señor se encarga de todo esto, ¿no? Entonces el sabio aprende a pasar por alto la ofensa. Matthew Henry decía que el hombre verdaderamente grande no es el que nunca es ofendido, sino el hombre que siendo ofendido tiene el gobierno suficiente de sí mismo para elegir no responder, porque sabe que hay cosas más importantes que tener razón en cada conflicto. El hombre grande, la mujer grande y sabia es quien tiene ese discernimiento, tiene gobierno suficiente de sí mismo y no ocupa ganar siempre, no ocupa decir, te gané. En una pelea verbal, como sentir yo gané. No ocupa eso. El hombre sabio sabe que el Señor ve todo y la venganza es de Él y no de nosotros. Siguiente, ¿cómo lidiamos con el enojo y la ira? Hay que huir de las tentaciones, de las situaciones y personas que encienden el enojo. Proverbios 22, no te entremetas con el iracundo,
ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, tome el lazo para tu alma. Hay una sabiduría importante, concreta, real, en reconocer que hay personas, que hay situaciones, que hay tiempos que encienden el enojo, y alejarse de esas personas, de esas circunstancias, es sabio. Hay personas, nos reunimos y llega una persona y sabemos, siempre pone las cosas tensas, y usted se conoce y sabe que también tiene la tendencia a enojarse, vamos a acabar mal. ¿Qué hace el sabio? Hay momentos en los que entiendo, esa situación me va a poner mal. Este tema de política o de fútbol o de cierta doctrina va a acabar en una pelea. Mejor no. Yo no quiero hablar de ese tema. Vamos a hablar de la tía y la herencia de no sé qué cosa, o de lo que pasó hace 4 años. ¿Quién tuvo la culpa? Eso va a acabar mal. El sabio aprende, mejor no. Yo no quiero escuchar de esto, no quiero meterme. ¿Por qué? Porque hay una persona aquí que se va a enojar, o también porque entiende, yo mismo sé que estoy trabajando con esto, estoy pidiendo ayuda a Dios, voy a acabar enojado, voy a acabar diciendo cosas que no quiero decir. Entonces el sabio aprende a tomar distancia. ¿Qué situaciones le llevan a usted constantemente al enojo? ¿Qué tipo de comentarios hace que usted empiece a perder el control? ¿Qué personas, qué pláticas hace que usted empiece a decir cosas que no debería decir? A veces hasta qué estado físico. Cuando estoy muy cansado y se junta con un tema de política, siempre acabamos mal. Entonces, el hombre que conoce su debilidad, toma decisiones, no es cobarde, es una huida estratégica que puede ayudar a evitar problemas. Y último lugar, y el más importante de todos, solo Cristo cambia el corazón. Solo Cristo puede cambiar el corazón. Todo lo que Proverbios dice, dominio, la blanda respuesta, alejarte de aquellas cosas que levantan el enojo, todo eso es real, es sabio, es verdadero. Pero hay una pregunta que en Proverbios no está la respuesta, pero Proverbios nos apunta a Cristo. ¿De dónde viene el poder para todo lo que pide Proverbios? ¿De dónde viene el poder para dar una blanda respuesta? ¿De dónde viene el poder para el hombre dominar su espíritu? Cristo. Lo que Proverbios exige de dominio propio, todo esto requiere algo sobrenatural que el hombre no tiene en sí mismo, y eso es Cristo. El hombre lo intenta, el hombre lo logra parcialmente, puede ya no enojarse por una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero la raíz del problema sigue allí: el orgullo, la necesidad del control, miedo. La disciplina no es la respuesta, la técnica no es la respuesta, la Escritura es muy honesta. Solamente Cristo es la respuesta real a todos los problemas, a todo el pecado, a toda la esclavitud del hombre. Tenemos 3 pasajes importantes. Uno de ellos lo vamos a ampliar en Efesios. Efesios 4 precisamente coincide con esta lección. Proverbios 4, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y después Efesios también dice, quítese de vosotros todo amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pablo es muy claro, quita todo esto, pero el fundamento de todo esto en Efesios no es como por tu propia voluntad, por tu propio poder. Efesios, Pablo lo conecta: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo nos perdonó a nosotros, Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. La raíz es: quita el enojo, quita la ira, perdona, sé bueno, pero no puedes tú solo. Tienes que perdonar y puedes controlar esto porque Cristo te perdonó a ti. Es Cristo quien hace ese cambio en la mente y en el corazón. En lugar de enojo, en lugar de ira, nos perdonamos. ¿Pero de dónde sacamos eso? Seguimos el modelo de Cristo, quien Él cargó y recibió la ira de Dios, el enojo santo de Dios. Entonces tú puedes ahora venir a otras personas y la ira en tu contra fue ya pagada, entonces tú puedes trabajar correctamente esa ira porque Cristo lo hizo primero contigo. No es cuestión de autodisciplina, no es cuestión de un libro práctico, consejos
sobre el enojo y la ira. Es Cristo quien tiene el poder para dar vida nueva. Colosenses 3 hace más o menos lo mismo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal que menciona Pablo? Ira, enojo, malicia. Hazlo morir. Pero Pablo también dice, si has resucitado con Cristo, tu vida está escondida en Dios. La razón por la cual el creyente puede hacer morir la ira no es porque sea más disciplinado que el no creyente. La razón por la que puede matar la ira es porque ha muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo, tiene una nueva identidad, una nueva vida, una nueva naturaleza. Solamente eso hace posible lo que sin Cristo es imposible. Haz morir la ira, dice Pablo. ¿Cómo? Has muerto con Cristo, has resucitado con Cristo. Y Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. La palabra templanza es dominio propio. Es el fruto del Espíritu, no es tuyo. El Espíritu Santo lo produce en el creyente que camina con Él, viene de Él. Lo que Proverbios presenta como sabiduría, dominio propio, el Espíritu lo produce como un fruto que viene solamente de Él y lo hace en un corazón que ha sido transformado por Él. En conclusión, hermanos, el enojo no se vence con más disciplina, se vence solo con el Evangelio, se vence solamente con una comprensión más profunda, personal, cotidiana de lo que Cristo hizo, de lo que el Espíritu produce y de lo que yo soy ahora en Cristo. Solo no puedes vencer el enojo y la ira jamás. Inténtelo, va a caer de nuevo. Y aún el creyente, sí caemos, pero la respuesta no está en nuestra disciplina, nuestra voluntad, superación personal, está en Cristo quien transforma el corazón.